Continuamos aquí hablando sobre esta transformada Laplace, que en principio es una definición abstracta, pero que ya veremos cómo va a ser útil en la resolución de ecuaciones diferenciales. Bien. Entonces la metodología es sencilla, miren. Bueno, se hace la definición abstracta de la transformada y luego se calcula la transformada de algunas funciones. ¿Sí? La definición de la transformada de Laplace es así, ¿sí? Donde f de t es una función de variable real, digamos que t es mayor o igual que 0. Y uno puede definir la transformada de Laplace bilateral, sería una integral así, desde menos infinito hasta infinito. Sí, pero en definitiva, esto que la transformada de Laplace lineal, al hacer unos cambios de variables, no puede reducirla a una integral de esta forma. Entonces no tiene caso considerar la transformada de Laplace bilateral. Entonces se define así, ¿no? Como f de t por e a la menos st, donde s es una constante cualquiera, ¿sí? Que va a ser, digamos, el argumento de la función transformada. Bien, entonces habíamos concluido dos resultados sin mucho esfuerzo, que son la transformada de Laplace de una constante, y que dice así, transformada de Laplace de una constante es simplemente la constante sobre S, siempre y cuando S sea mayor que 0. Y la otra que hemos deducido casi que a partir del caso 1 es la transformada de Laplace de la función exponencial de k por t. Ya no es una función constante, pero haciendo unas manipulaciones logramos usar el caso anterior y concluir que esa transformada es igual a 1 sobre S menos K, siempre y cuando S sea mayor que K, mayor estricto que K. De esa forma es que esa transformada de Laplace existe. ¿Pero no le faltan las exponenciales? Si esta condición no se verifica, no converge. ¿No le faltan las exponenciales? ¿Dónde? Ahí no, o sea, ahí no, o sea, multiplicar con las exponenciales, ¿no? Pues queda la integral completa, ¿no? O solo queda así la integral. ¿Acá arriba? No, esa, el resultado, aquí el resultado. 1 sobre S menos K. Ah, sí, porque recuerde que cuando ha multiplicado las exponenciales, había quedado y ha organizado los términos, había logrado escribir eso así. Por t, por dt. Cuando multipliqué las exponenciales y usé propiedades de exponente, pues, sí. Mire que si usted distribuye el menos, me queda exponencial de menos st más exponencial de k por t, que es la función que estaba multiplicando allí. Sí, por eso, profe, o sea, esa exponencial no va a ir multiplicando con el 1 sobre S menos K. No, él no iría porque lo que hicimos fue que, bueno, este s menos k lo escribí como si fuera un s', ¿no? Un s', y usted lo que tiene es la integral de 1, tiene 1 por exponencial de menos s' por t, ¿sí? Es lo mismo que usted tiene acá, mire, esta integral, o sea, este c sobre s, como vimos al inicio, es igual que la integral de 0 a infinito de c por exponencial de menos st por dt, ¿sí? Por definición, mire. Y eso dio c sobre s si s es mayor que 0, ¿no? Eso es el primer caso que hicimos. ¿Qué es lo que yo hice? Pues veamos, en este caso, la c sería el 1. Yo aquí coloco un 1. Y el s se llama s' ahorita. Entonces, eso me da 1 sobre s'. Pero s' que es s menos k. Por eso concluyo que eso da 1 sobre s menos k y la exponencial no queda. ¿Listo? ¿Sí entendió la idea? L no se coloca porque cuando reemplazan 0 queda 1, o se supone, ¿no? O sea, no acompaña el exponencial con el resultado. Exacto. No acompaña.
porque yo estoy usando esta fórmula, estoy usando esta fórmula aquí. Esto es una fórmula que ya la conocemos del caso 1. Estoy usando esta fórmula en el caso 2. ¿Por qué? Porque, mire, yo tengo esta integral exponencial de menos s' por t por dt. Parecida hasta que está aquí en color rosa. Entonces, ¿cuánto debe dar esa integral? Pues debe dar lo que dice la cajita. Da c sobre s. C es lo que está multiplicando la exponencial. Aquí hay un 1. 1 sobre s. En este caso aquí hay es un s'. Yo usé la fórmula anterior. Y s' es s menos k. O sea, ya combiné las exponenciales y ya me quedó así. Listo, entonces no queda exponencial. Ese es el caso que deducimos. Bien. Ahorita, para seguir deduciendo fórmulas y construyendo una tabla interesante, tenemos que notar que la transformada de Laplace es lineal. ¿Listo? Entonces, observación. Digamos, esta transformada L es lineal. ¿Qué quiere decir que sea lineal? Pues que si usted tiene la transformada Laplace de la suma de dos funciones, o sea, inclusive, si usted tiene la transformada Laplace de una función f multiplicada por una constante c más g, tengo esa combinación lineal de dos funciones, la transformada Laplace de eso es igual a c, la transformada Laplace de f, más la transformada Laplace de g. ¿Sí? Entonces es lineal en ese sentido. ¿Listo? ¿A qué se debe esa linealidad de la transformada Laplace? Pues porque la transformada Laplace está definiendo a partir de una integral. Y la integral es un operador lineal. ¿Listo? ¿En qué sentido? El mismo que estoy diciendo aquí. Imagínense ustedes cambien la L por un símbolo integral. Pues coloquemos aquí la integral de esa suma de esas funciones es igual a la constante sale por la integral de f más la integral de g. Como la integral lineal, la transformada hereda esa propiedad de la integral. Entonces, por eso es lineal. ¿Listo? Y vale eso. Es fácil ver. Bien. Y el hecho de que sea lineal nos permite calcular nuevas transformadas. Veamos. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, estamos construyendo una tablita. Ese es parte de mi trabajo, digamos. No puede ser que yo les dé una tabla y ya. Tengo que sustentar esa tabla. Sí, entonces, propiedades básicas de la transformada. Entonces dice aquí, determine la transformada Laplace de las funciones trigonométricas, seno y coseno. ¿Sí? Otras de las funciones que fueron muy útiles en el corte anterior, ¿no? Las familias de funciones trigonométricas, la familia de funciones exponenciales. Bien. Y para calcular la transformada Laplace de este tipo de funciones, tenemos que usar una identidad que se deduce de la fórmula de Euler, y que la función coseno de A por T se puede escribir así, visto como una combinación lineal de estas funciones exponenciales, pero ojo, que este i es el número imaginario, la unidad imaginaria. ¿Listo? ¿Qué me refiero ahora? Como ya sabemos que es lineal y ya sabemos la transformada de las funciones exponenciales, quiero escribir la función seno y coseno como una suma de funciones exponenciales. ¿Listo? Y entonces puedo usar esta fórmula de Euler, que la vimos por ahí alguna vez. Exponencial de i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Esta es la fórmula de Euler.
Y se puede probar usando expansión de Taylor alrededor de 0 de esas tres funciones y viendo que esas series coinciden. Yo puedo cambiar teta por cualquier cosa aquí. Puedo colocar aquí, en lugar de teta, colocar A por T. Sí, A por T. Entonces aquí me haría coseno de A por T. Porque A es un número real y T también. ¿Listo? Entonces tengo esa conclusión. Análogamente yo puedo decir que exponencial de menos I de A por T. En este caso, teta viene siendo menos A por T. Eso sería igual a coseno de menos A por T. Pero coseno de menos A por T es lo mismo que coseno de A por T. Que la función coseno es una función par. ¿Sí? Menos, ¿por qué? Porque la función seno es impar. Menos I seno de A por T. Aquí la estaría evaluando en realidad en menos A por T. Y haría un menos. Pero el menos sale. Queda aquí. Puede salir, ¿por qué? Porque la función seno es impar. ¿Listo? Si ustedes notan, si yo sumo a los dos lados estas dos igualdades, ¿qué me queda? ¿Qué sucede? Sucede que aquí I seno de A por T y menos I seno de A por T se cancelan, ¿no? Son los mismos términos. Entonces me va a quedar que exponencial de I a la A por T más exponencial de menos I a la A por T, esta es la suma de los términos del lado izquierdo, es igual a 2 veces a coseno de, perdón, es igual a 2 veces coseno de A por T. ¿Sí? Por lo tanto, este 2 pasándolo a dividir, me queda esta identidad que tal vez ustedes no la han visto, pero miren que es sencilla de deducir a partir de la fórmula de Euler. ¿Sí? Y eso está interesante. ¿Por qué? Porque miren que coseno de A por T es una función de variable real. ¿Sí? A pertenece a los reales y T también. ¿Sí? Y miren que curiosamente logro escribir eso como una combinación de funciones que en el fondo son de variable compleja. Y aquí aparece la I, la unidad imaginaria, ¿no? Recuerden que I al cuadrado es un número, la unidad imaginaria es igual a menos 1, ¿no? Que todos los números complejos se definen así, como A más B por I, donde A y B son reales. Y así se define el campo de los números complejos. Entonces, curiosamente, esta función de variable real es combinación de esas funciones de variable compleja, ¿no? Entonces, podríamos calcular la transformada de Laplace de coseno de A por T, no ya usando la definición formal desde cero, como esa integral impropia, sino usando los dos resultados previos y las propiedades. ¿Sí? Entonces podríamos decir, miren, la transformada de Laplace de coseno de A por T es igual a la transformada de Laplace de, voy a escribirlo así, 1/2 de exponencial de I A por T más 1/2 de exponencial de menos I A por T, ¿sí? Usando la identidad anterior. Y ahora, ¿qué puedo usar? Puedo usar la linealidad de la transformada, la propiedad de la que hablamos hace un momento. Y decir, bueno, que eso es lo mismo, ¿sí? Es igual a 1/2 de la transformada de Laplace de exponencial de I A por T, ¿sí? Más 1/2 transformada de Laplace de exponencial de menos I A por T. Listo, usamos linealidad de la transformada. Que ya dijimos, esa propiedad la hereda de la linealidad de la integral. Ojo, la integral, la transformada se define a partir de una integral. ¿Listo? ¿Y aquí qué puedo hacer? Pues sencillo, miren.
esto de aquí, I por A, lo puedo ver como si fuese K, como si fuese una constante K nada más. ¿Sí? Veamos eso como si fuese K. Lo hacemos dos veces. Veamos acá como I por A primero y luego como menos I por A. ¿Y qué sabemos nosotros? Que la transformada de Laplace de funciones de la forma exponencial de K por T es igual a 1 sobre S menos K. ¿Sí? En virtud de lo anterior, esa transformada que me va a dar, quedaría 1/2. Como en este primer caso, puedo ver I por A como una constante K. Esto me daría 1/2 por 1 sobre Coloca 1 sobre una vez con el 2. eso. ¿Con 2? Sí, 2 que multiplique S menos K. ¿No? ¿Por la de acá usted dice? ¿Por la otra? No, aquí no colocar un medio, sino colocar todo. 1 sobre 2 S por Ah, K. sí, exacto. También voy a colocar el 2 aquí. Pero ahorita como voy a hacer una multiplicación, una resta allí, de hecho me conviene más tener todo este 1/2, como quien dice factorizarlo, ¿no? Dejarlo así. Entonces aquí me quedaría más 1/2. Bueno, antes de factorizarlo, dejémoslo así por un momentico. Pero conviene factorizarlo para la operación que sigue. Más 1/2. La transformada de Laplace de exponencial de menos I por A por T. Entonces, en este caso, K viene siendo menos I por A. Entonces, esta transformada va a dar 1 sobre S menos K. Pero en este caso, K ya tiene menos I por A. Pues, menos por menos da más. Entonces, más I por A. Entonces ahí le faltó el acá. Colocó fue ahí y por A. ¿No la reemplazaremos? No, lo hice primero con este K y luego con este. Listo. Aquí es 1 sobre S menos K. Bien, y ahorita usted puede, de hecho, factorizar el 1/2, pues. Hay 1/2 como factor común. Voy a hacerlo de una vez. Factor común 1/2. Y tengo que hacer esta resta. Perdón, esa suma entre esas fracciones. No tengo más de otra porque son denominadores diferentes que multiplicar en cruz, ¿no? ¿Y cuánto da esa suma multiplicando en cruz? Entonces me haría 1 por S más I por A, la S más I por A. ¿Listo? Más S menos I por A por 1. Pues queda S menos I por A. Sobre la multiplicación de estos dos factores. ¿Listo? Y aquí podemos inclusive pensar en eso como un producto notable donde tengo ese caso de diferencia de cuadrados. O sea, que esta multiplicación va a dar S a la 2 menos I por A a la 2. ¿No? Y en definitiva, esto va a dar, eso. Bueno, aquí el menos I por A se cancela con el más I por A de acá. S más S es 2S. Y abajo queda, ojo, I al cuadrado es menos 1. ¿Sí? Entonces eso queda menos 1, con este menos queda un más. Entonces queda S al cuadrado más A al cuadrado. ¿Listo? Entonces esa es la transformada de Laplace de la función coseno de A por T. Como así que I al cuadrado es menos 1. Multiplicado por 1/2. ¿No? ¿Cómo? Como que I al cuadrado es menos 1. Sí, y al cuadrado es menos 1. Porque este I es la unidad imaginaria. ¿Ya? Este I es la unidad imaginaria. A partir de I se definen los números complejos. ¿Sí? Este I es la solución de esta ecuación cuadrática.
x al cuadrado más 1 igual 0. Porque en lo real esto no tiene solución. Entonces dijeron, bueno, introduzcamos un campo numérico más grande, donde esto tenga solución y vamos a llamar a esa solución y. Entonces, y al cuadrado tiene que satisfacer esta ecuación. Y el cuadrado tiene que ser menos 1. ¿Sí? La fórmula de Euler que yo definí hace un momento es usando ese hecho, ¿no? De que I es la unidad imaginaria. ¿Listo? Y aquí lo que cuando usted multiplica estos dos términos, o sea, estoy hablando de este caso, usted tiene x menos y. Esta es la factorización de una diferencia de cuadrados. Esto da x a la 2 menos y a la 2. En este caso da s a la 2 menos i por a la 2. Si desarrollo esto un poquito más aquí, da s al cuadrado menos i al cuadrado por a al cuadrado. Y al cuadrado menos 1, con este menos queda más, por eso aquí hay un más. Este medio que hemos factorizado, cancela con este 2 aquí, y así concluimos esta nueva transformada de Laplace, la de la función trigonométrica coseno. Listo. Entonces, la transformada de Laplace de coseno es s sobre s al cuadrado más al cuadrado. Sí. El cuadrado más al cuadrado. Bien, otra más. Vamos que la tercera tabla. Y miren que aquí ya no usamos la definición de la transformada de Laplace como una integral impropia, sino que usamos los dos casos anteriores. Y el hecho de que la transformada es lineal. Bien. Ahora, para probar que, o para deducir una fórmula para la transformada de Laplace de la función seno, es la misma idea. ¿Listo? La función seno se puede escribir como una combinación de exponenciales de variable compleja. Y entonces veamos aquí qué hace el libro en esa parte. Bueno, aquí está hablando de la linealidad. De hecho, el libro la prueba, es que es evidente, por la linealidad de la integral. Bueno, el libro aquí hace primero la transformada de Laplace de las funciones seno y coseno hiperbólicos. ¿Sí? Las funciones se definen así. Y luego deduce la transformada de Laplace de la función coseno. Aquí está, miren. S sobre S al cuadrado más W al cuadrado, porque ahí usaron la letra W y usé la letra A. ¿Listo? Pero nos falta deducir aún una fórmula súper importante. Bien. Porque son muy útiles qué tipo de funciones. ¿Ya? Miren cómo se ha desarrollado la tabla. Primero comenzamos con constantes. Luego con funciones exponenciales. ¿Sí? Luego con funciones trigonométricas. Seno de A por T. Bueno, esta no la hemos hecho. Hay que hacerla. Y coseno de A por T. Estas son funciones que hemos usado, que usamos casi siempre en los ejemplos. ¿Y qué otro tipo de funciones usamos nosotros? Pues las funciones polinomiales, ¿no? Como aparece, por ejemplo, t al cuadrado. ¿Sí? Cuando pensamos en parábolas, líneas rectas. Mejor dicho, en funciones de la forma polinomiales, de la forma a la n, t a la n, más a la n menos 1. Todos estos son polinomios en t. Más a por t. Esto es un polinomio en t. Sí, de grado n. ¿Listo? Entonces nos falta hallar transformada la Laplace de esta función y la función seno de a por t. Pero la función seno, si ustedes hacen unas cuentas equivalentes a las que hice yo hace un momento,
pueden concluir que esa transformada va a dar A sobre S al cuadrado más A al cuadrado. Al coseno ya vimos que es S, y se hicieron las cuentas. S sobre S al cuadrado más A al cuadrado. Esto aquí, por recordar, es 1 sobre S menos K. Esta aquí es C sobre S. Listo, y falta la de los polinomios. Bien, pero aquí podemos hacer una observación. Bien. Fijarnos en que como la transformada de Laplace es lineal, si yo quiero calcular la transformada de Laplace de todo este polinomio, la transformada que hace, ella dice, no, pues yo calculo la transformada por pedazos. Pues este AN sale como constante y calculo la transformada de Laplace de t a la n. Luego calculo la transformada de Laplace de t a la n menos 1. Luego la de t. Y así voy sumando, ¿sí? Por la linealidad de la transformada. Por lo tanto, si yo quiero saber la transformada de Laplace de un polinomio, basta con que pueda deducir una fórmula para calcular la transformada de Laplace de este tipo de funciones. ¿Sí? Las funciones de la forma t a la n. ¿Sí? Donde n pues, es un número natural. Es decir, puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Sí? Esta es la que nos falta para que nuestra tabla sea más robusta. Bien. Ya con eso completaríamos 1, 2, 3, 5 fórmulas importantes. Se pueden deducir muchas más, pero cuando estudiemos propiedades de la transformada de Laplace, y propiedades como la de traslación, la de la derivada, etcétera, puedo deducir más y más transformadas. Pero estas 5 serían la base. ¿Listo? Entonces la pregunta aquí es cómo hallo la transformada de Laplace de una función de la forma t a la n. ¿No? Y pues no puedo usar nada de lo anterior porque es una función de distinta naturaleza. No tiene forma trigonométrica, ni exponencial, ni nada del estilo. Entonces, para hallar esa transformada, tengo que recurrir de nuevo a la definición. ¿Sí? Entonces, por definición, de transformada de Laplace, la transformada de t a la n, es igual a la integral impropia de 0 a infinito de t a la n por exponencial de menos st por dt. ¿Listo? Y tengo que resolver esta integral. ¿Sí? No es una integral sencilla. Y además de eso, tendría que, mire que tengo t a la n por e a la menos st. Si yo quisiera resolverla por el método de integración por partes, tendría que hacer n integrales, ¿no? Porque la idea es que cuando aplique integración por partes le vaya reduciendo el grado aquí al exponente de la t. Si eso es lo que hace la integración por partes. Tendría que integrar n veces. Y si n es 1.000.000, entonces tengo que integrar 1.000.000 de veces, ¿no? Pero eso es poco práctico. ¿Sí? Más bien nosotros vamos a ser más sutiles y vamos a descubrir una fórmula recursiva aquí para resolver este tipo de integrales. Listo, hay una recursividad que vamos a explotar para deducir esa fórmula. Bien. Entonces, ¿en qué sentido va esa recursividad? Pues podríamos hacer el primer paso e intentar resolverla por partes. ¿Listo? ¿Qué sustitución me conviene? Definir esto como U y esto aquí como dB, ¿no? Recuerden que cuando yo tengo U por dB, con el método de integración por partes, eso es igual a U por B menos la integral de B por du. Listo. Entonces, si hice esa lección, voy a escribir por aquí. U igual a t a la n. Entonces, ¿cuánto vale de U? Pues de U va a valer
¿Cuánto es la derivada de t a la n? Pues el exponente baja, ¿no? N t a la n menos 1 por dt. Si necesito saber quién es ese de u, que lo necesito para cuando aplique la fórmula acá. db es esa exponencial. Ir aquí. db es exponencial de menos st por dt, ¿no? Si db es eso, para saber quién es b, ¿por qué lo calculo? Ojo, yo uso integración por parte, necesito saber quién es b para sustituirlo allí. Entonces, como sé quién es db, tendría que integrar aquí a los dos lados, ¿no? Para deducir quién es b. En este caso no coloco la constante o asumo que la constante es 0. ¿Sí? Entonces esta integral aquí me permite descubrir quién es b. ¿Cuánto da? Entonces b es igual a la integral de esa exponencial, que es ella misma, sobre la derivada interna. Pues queda menos s por aquí. Listo. Con eso ya puedo aplicar integración por partes una vez. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto me va a dar la integral de arriba? Pues aplico la fórmula. Entonces sería u por db, la integral de u por db es u por b, ¿sí? Decir este por este. Yo lo puedo escribir así, menos t a la n sobre s por e a la menos st, evaluado en estos límites. ¿Sí? Aquí sí yo soy más formal, coloco el límite cuando t mayúscula tiende a infinito, etcétera. Pero bueno, no es del todo pues informal hacerlo así. Muchos libros usan esa notación. Es decir, aquí coloco que evalúo esto entre 0 e infinito. Pero en definitiva, uno no puede evaluar en infinito porque infinito no es un número. ¿Sí? En el fondo aquí hay un paso al límite. Bien. Bueno, continuamos con la fórmula de integración por partes. Menos b por du. Pero b ya tiene un signo menos. Con el menos de la fórmula de integración por partes, por aquí me va a quedar un más. Entonces queda la integral de 0 a infinito. Y ya vamos a ver dónde aparece esa recursividad que les digo. Exponencial de menos st sobre s por du, ¿no? Hice du. Y du es n t a la n menos 1 por dt. T a la n menos 1 por dt. Bien. Y entonces, ya, con eso es suficiente. No tengo que seguir aplicando el método de integración por partes n veces porque, se imaginan, se vuelve aquí es una cuenta gigantesca y nunca acabamos. Pues. Entonces aquí me detengo un poco y analizo esta fórmula. ¿Sí? Veo una recursividad allí. Primero que todo, analicemos esta primer parte aquí, este primer término. Esto. ¿Qué pasa con eso? Cuando t es infinito, puedo asumir que s es mayor que 0 de nuevo. Ese es un número positivo. Entonces, esta exponencial aquí me daría exponencial de menos infinito, pues eso tiende a 0, ¿no? Y todo se anula. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, si usted no lo... Hagámoslo un poco más formal, más bien extra. Sí, estoy siendo informal allí, pero hagámoslo más formal. Tengo menos t a la n sobre s por e a la st. Como tiene exponente negativo, lo que en el denominador con exponente positivo. En definitiva, lo que yo estoy queriendo decir es que aquí, si yo tomo el límite cuando t tiende a infinito, eso da 0. ¿Sí? Y eso es fácil verlo si usted usa regla del L'Hopital para calcular ese límite. Bueno, aquí sí, esto sí es ser formal. De menos t a la n sobre s
por E a la menos, perdón, E a la ST. Entonces, miren, si T es infinito, T a la N será infinito y abajo también, porque ese lo estoy suponiendo positivo. Entonces, ustedes tienen infinito sobre infinito, ¿sí? La regla del L'Hopital dice, si usted tiene infinito sobre infinito, deriva arriba y deriva abajo, y vuelve y toma el límite. Si ustedes hacen eso y derivan una vez, eso le va a quedar así, como menos n y a la n menos 1. Y cuando deriven abajo va a ser la derivada exponencial, que es ella misma por la interna. Por aquí va a quedar un s cuadrado exponencial de st. Y si ustedes nuevamente toman el límite, va a dar infinito sobre infinito, ¿no? Como la función de arriba es polinomial, si ustedes derivan esto n veces, a la final eso me queda una constante y abajo sigue siendo exponencial, ¿sí? Cuando tomo el límite en algún momento eso va a dar 0, ¿sí? O en otras palabras, la función exponencial domina asintóticamente a cualquier polinomio, ¿sí? Es decir, crece más rápido que cualquier polinomio, no importa el grado que tenga. Eso lo demuestra la regla del L'Hopital. Entonces esto tiene que tender a 0. Varias formas. Entonces cuando evalúo, digamos, entre comillas, en infinito, da 0. Y cuando t vale 0, pues tengo 0 a la n. Todo se anula también, ¿sí? Entonces esto desaparece, pues eso es 0. Listo. ¿Y qué he concluido? Aquí es donde se ve palpablemente esa fórmula recursiva. Concluí que la transformada a Laplace de t a la n, sí, es una clase densa hoy, definitivamente, pero es igual a, este n sobre s sale como una constante, ¿sí? Aquí para practicar integrales y todo. Y queda la integral de 0 a infinito de el t a la n menos 1, lo voy a escribir de primero, por e a la menos st, por dt. Eso hay que verlo por lo menos una vez en la vida. Y luego uno ya usa transformar Laplace, busca las tablas y ya. Nunca más se preocupa por eso. Pero alguna vez, si uno ve un curso de ecuaciones, una vez en la vida uno lo ve más o menos de dónde salieron esos resultados. ¿Sí? Miren que como escribí esa expresión acá, esto no es otra cosa que según la definición de transformada de Laplace, eso no es otra cosa que n sobre s por la transformada de Laplace de t a la n menos 1. ¿Sí? Entonces sale un n sobre s y le bajo un grado al exponente de la t. ¿Sí? Esa es la fórmula recursiva que les mencionaba. Ese es el gran detalle. Por eso podemos hallar esa transformada fácilmente. ¿Sí? Entonces miren, quedó n sobre s transformada de Laplace t a la n menos 1. Si yo aplico esa fórmula recursiva otra vez con esta transformada, ¿qué me va a dar? Pongámosle lógica allí, entonces, ¿qué va a dar? Pues, según lo que vimos, el exponente sale y se divide entre s. Entonces allí quedaría n sobre s, sale el exponente, que es n menos 1, y se divide también entre s, y me queda la transformada Laplace de t a la n menos 2. ¿Sí? Y así puedo continuar usando mi fórmula recursiva para concluir, lo sigo haciendo, ¿sí? Cursivamente. Y de esa forma concluyo, llego hasta el 1. Lo hago n veces hasta que llego al 1. Y así concluyo que la transformada de Laplace de t a la n es n factorial sobre s elevado a la n más 1. ¿Sí? Siempre que s sea positivo. Listo, y esta es la quinta fórmula. La próxima clase no va a ser tan densa. Listo, ya tenemos las bases. La próxima clase